Si estás viendo este video, seguramente es porque ya te preguntaste ¿qué lente me compro? Si bien no puedo contestar directamente a cuál es el mejor lente para vos, lo que sí puedo hacer es compartirte mis elecciones y mis experiencias para que vos llegues a la conclusión de cuál es el lente que más te conviene. Tal vez a vos lo que te obsesiona son los megapíxeles y dejás el lente en un segundo plano, pero entonces tenés que saber que un buen lente va a impactar de manera mucho más directa en la calidad de tu imagen que una cámara con muchos megapíxeles, ya que muchos megapíxeles lo único que te van a proporcionar es la posibilidad de hacer ampliaciones en papel en gran tamaño. En cambio, un lente tiene que ver con la calidad de imagen, no con la resolución. Tené en cuenta que calidad y resolución son dos cosas diferentes. Mientras la resolución nos habla del tamaño de una imagen para poder imprimirse, el lente nos habla de una calidad óptica, de algo que no es medible, pero que sí es comprobable cuando lo ves. Entre elegir un cuerpo de una cámara y un lente, ten en cuenta lo siguiente. Si vos permanecés en la misma marca, tu lente va a quedar, pero los cuerpos los vas a ir cambiando por modelos más nuevos. Entonces, un lente es una muy buena inversión. El lente va a quedar, mientras tu cuerpo de cámara va a ir renovándose. Un lente bien cuidado del polvo, los golpes y la humedad es un lente que puede durar muchísimos años, incluso más que toda tu vida fotográfica. Ahora hablemos de los tipos de lentes. Habrás escuchado lentes 50 milímetros, 24 milímetros, 85 milímetros. Bueno, esos milímetros son la distancia que hay entre el centro óptico de un lente y el plano focal. Esa distancia entre el centro óptico y el plano focal se llama distancia focal. Como yo no quiero hacer de este video algo complejo en términos técnicos, como sí podríamos hacerlo en un curso presencial, lo que voy a hacer es abordarlo desde una perspectiva absolutamente estética y narrativa. Podemos encontrar así tres grupos de lentes. Por un lado está el lente normal. El lente normal es aquel lente que es el más similar a la vista humana y suele ser el lente de 50 milímetros. Después tenemos los que se ven con un campo visual más abierto que la vista humana, que son los gran angulares, y son todos aquellos lentes con una distancia focal menor a 50 milímetros. Por ejemplo, un lente 24. Después tenemos el tercer grupo de lentes, que serían los lentes teleobjetivos, aquellos que su campo visual es menor a la vista humana. Esos lentes son llamados teleobjetivos, tienen distancias focales, por ejemplo, de 85 milímetros. Son todos aquellos lentes superiores a 50 milímetros. ¿Qué es un lente zoom? El zoom es aquel lente que puede mover su distancia focal. Así, por ejemplo, tenemos lentes como el 24-70 que pueden moverse desde un angular, pasar por el normal y luego ser un teleobjetivo. Pero hay otros, por ejemplo el 70-200, que son zoom, pero son siempre teleobjetivos, habiendo otros que son, por ejemplo, angulares totalmente, que se mueven su distancia focal, pero siempre por debajo de los 50 milímetros. Entonces, ¿me quedo con un lente fijo o me quedo con un lente móvil? Y bueno, a ver, yo me voy a quedar siempre con un lente fijo, porque me da mucha mejor calidad y me proporciona aperturas más grandes. Esto significa que, en caso de haber poca luz, no necesariamente tengo que bajar la velocidad y subir el ISO. También puedo abrir el diafragma, y ese es un recurso muy valioso. Eso sí, si tuviera que cubrir un evento, sin duda elegiría un zoom, porque lo que busco en ese caso es documentar la situación. Y eso me lo va a permitir hacer mucho mejor un zoom, ya que en algunos casos con un lente fijo yo debería acercarme a una situación y perdería probablemente el tiempo o el momento habría pasado, cosa que con un zoom podés acercarte con un simple movimiento. Hablemos ahora del factor de recorte. Como sabrás, hay cámaras full frame. Quiere decir que su sensor tiene el mismo tamaño del fotograma de un negativo de 35 milímetros. Esas cámaras son consideradas de cuadro completo y los lentes que mencionamos funcionan como 50 milímetros, como 85 milímetros, por ejemplo, siempre que los pongamos en una cámara que sea full frame. Si tu cámara no es full frame, entonces vas a tener que hacer la cuenta de 1.6. Así, por ejemplo, un lente 50 milímetros va a tener un campo visual similar a un lente 80 milímetros si vos lo colocás en una cámara que no es full frame. Ahora te voy a contar en qué me fijo yo a la hora de comprar un lente. Primero, en la estética que me brinda su distancia focal. O sea, primero voy a elegir
qué lente voy a comprar según su distancia focal. Después me voy a fijar en qué calidad de imagen me brinda ese lente. También qué luminosidad, y entendemos por luminosidad al diafragma más abierto que me proporciona. Así, por ejemplo, tenemos un lente 85 que puede ser 1.8 como diafragma más abierto, o tenemos un lente 1.2, siendo los dos de la misma distancia focal, uno es más luminoso. Otra cosa en la que me fijo es en el precio, por supuesto, a ver si tiene sentido pagar semejante cantidad de dinero por la poca diferencia que tal vez existe entre un lente y otro. Tal vez al principio distinguir entre una imagen de un lente 35 milímetros o 1.50 te parezca imperceptible, pero a medida que pasan los años y que tu vista se va afinando, esa diferencia te va a resultar fundamental y vas a optar sin duda por uno o por otro. Por eso, como lo hago en mis cursos, te voy a recomendar que mires muchos fotógrafos, que veas constantemente fotografía de la buena, no solo la que encontrás en Instagram, sino que te busques los fotógrafos clásicos, aquellos que son los grandes fotógrafos del mundo, y veas qué lecciones tomaron en cuanto a los lentes. Esto sin duda va a ir afinando tu vista y tu gusto por un lente u otro. Ahora te voy a contar los lentes que yo uso y por qué los elegí. Voy a empezar por el 85 milímetros. Es un lente que a mí me enamoró desde el primer momento a la hora de retratar personas. Es un lente que me da imágenes que yo considero elegantes, imágenes que son diferentes a las que podemos obtener en un teléfono, por ejemplo. Es un teleobjetivo corto para hacer un teleobjetivo, que no es un 200, es un 85, pero me resulta ideal para los books, para los retratos, para fotografía de moda, como pueden ver en estas imágenes. Es un lente con el cual voy a retratar personas, pero sin tener en cuenta el contexto. Va específicamente sobre la persona, y es el lente que voy a elegir a la hora de hacer un retrato o un book a un modelo. Me permite desenfocar el fondo, me permite tener una imagen separada del fondo con desenfoque. Ya al ser más de 50 milímetros tengo la posibilidad esa de desenfocar, de ver ya como un teleobjetivo. Es un lente que me encanta para retratar. Me gusta tanto que tengo dos. Tengo uno que es 1.8 y uno que es 1.2. La realidad es que el 1.2 es muy pesado y lo uso en muy escasas situaciones. Tiene una imagen que a mí me vuelve loco. Pero bueno, elijo muchas veces el 1.8 porque es más compacto y la verdad que es más fácil de trabajar, sobre todo si no usas trípode y estás haciendo un book y te movés. Yo me muevo bastante a la hora de hacer un book, entonces prefiero usar el 1.8. Todo te da por algún lugar y te quita por otro. Así suele ser en fotografía. Y si te lo da todo, te quita todo el dinero. Así suele pasar. Después tenemos el lente 50 milímetros. Es un lente que yo, si me preguntás, no lo tengo muy en cuenta, pero cuando empiezo a revisar todas mis imágenes, es un lente que uso mucho más de lo que me doy cuenta que lo uso. Es muy realista en su imagen, también te permite un desenfoque, sobre todo tengo uno que es un Canon 1.4, que es un lente que la verdad me da muy buen resultado. En ese caso, por ejemplo, yo no opté por un lente más caro, línea roja de Canon o el Art de Sigma, por ejemplo. Me quedé con ese porque estudio muy profundamente el equipamiento que voy a comprar y no encontré una diferencia significativa. Es un lente que enfoca rápido, me gusta mucho ese lente. Lo uso bastante, lo uso en situaciones realistas, en fotografía, muchas campañas los hago con ese lente. La verdad que es un lente que uso un montón y me gusta mucho. Tal vez a veces pienso que si tuviera que quedarme con un solo lente, si bien el corazón no me diría que me quede con ese lente, sin embargo es un lente que uso muchísimo. Entonces digo, bueno, evidentemente si tuviera que elegir un lente, me tendría que quedar con ese, porque es el que más uso, es el que laboralmente también más me va a servir. Acá está el 35 milímetros, un lente que también me costó al principio, porque una vez que yo empecé, cuando era muy chico con cámara pocket, estos lentes eran como una imagen angular siempre, entonces yo lo asociaba a baja calidad, a no fotografía posta y buena, era un prejuicio mío. Entonces, cuando empecé a hacer mi trabajo de bares notables, que ya les voy a contar, empecé a hacer fotos de modelos en bares. Y si yo no usaba un lente 35 milímetros, no podía ver el contexto. Entonces, si bien con el 50 algo de contexto ves, el 35 me daba las dos cosas. Por un lado, veía todo el bar, todo el contexto, y
me permitía mostrar ambas cosas sin deformar tanto la imagen como puede ser un 24. Y bueno, me compré primero un 35 económico para probarlo y asumirlo y probarlo y asumirlo bien y darme cuenta si realmente lo quería. Ahí tenemos algunas fotos de retratos que hice y después, una vez que vi que sí, que iba bien con mi proyecto, lo vendí y me compré uno de muy buena calidad que es un Sigma Art que me da un resultado alucinante por la calidad de imagen. Yo creo que ahora que descubrí esa línea Art de Sigma, difícilmente vuelva a una línea roja de Canon que sale mucho más y realmente la imagen es superior en el caso del Sigma, a mi criterio por lo menos. A ver, otros lentes. El 24. Bueno, este 24 lo uso a veces en fotos urbanas, de modelos caminando por la calle. Me gusta lo como descontracturado que es el lente para personas, es muy interesante en lo urbano, pero es el lente que elijo 100%, no en algunas oportunidades, 100% cuando hago arquitectura u hoteles o espacios interiores. En ese caso siempre uso un lente 24. Es un lente que te demuestra la dimensión de los espacios como ningún otro lente. Si es menor a esa distancia focal, para mí ya lo deforma demasiado. En cambio, el 24 da una dimensionalidad que me encanta para arquitectura interior. Bueno, otro lente que tengo y que uso, que me encanta, es el 200 milímetros. Ese lente es un lente que realmente me lo compré por el antojo puro de tener un lente 200. Es un Canon línea roja, es un muy buen lente, con una apertura creo que 2.8, que para ese tipo de lente está bastante bien, es una apertura grande. Ya piensen que un teleobjetivo de por sí desenfoca bastante el fondo, entonces de alguna manera, sumado a un diafragma 2, si le ponemos un diafragma 4 ya va a desenfocar un montón el fondo. Así que ese lente lo uso, como pueden ver, en contadas ocasiones. La verdad que no es una compra, en mi caso, muy inteligente porque lo uso muy poco y es más que nada un gusto que me doy. Pero tiene algo que me gusta mucho y que difícilmente lo venda. La elección del lente a la hora de crear un lote de fotos es muy importante. Entendemos por lote de fotos, por ejemplo, a una campaña publicitaria, a una editorial de moda o puede ser una muestra fotográfica. Bueno, el lente que elijas le va a dar un carácter a tu foto. Por eso es bueno que no sea una cuestión azarosa en cada una de las fotos qué lente usaste. Mirá lo importante que es la elección del lente en estos ejemplos que te voy a dar de cine. Por ejemplo, en la película El Renacido, el lente elegido es un gran angular. No tengo en claro exactamente los milímetros, pero podemos ver perfectamente cómo todo ese espacio enorme, inmenso, se retrata perfectamente con un angular. Es una elección muy clara del director. Por el contrario, en esta escena del Topo con Gary Oldman, podemos ver cómo usar un lente 2000 milímetros, que es una distancia focal tremenda. Y ahí vemos cómo sirve narrativamente también el lente, porque ahí ves cómo el avión se acerca con sus hélices, parece que estuviera pegado, pero realmente, obviamente, no lo está, pero es la imagen óptica que tenemos al usar ese tipo de lente. Y eso conlleva el estrés de las hélices con las personas, no vemos el contexto, se ve muy cerrado el campo visual, vemos muy hacia atrás, pero no hacia los costados, y es una elección muy clara del director en esa escena. Ahora te voy a contar las elecciones de algunos directores de cine en materia de lentes. Las voy a leer porque no me las acuerdo de memoria, pero por ejemplo, Orson Welles en El Ciudadano Kane optó por un 25 milímetros, al igual que Jean-Pierre Jeunet en Delicatessen, que también optó por un 25 milímetros. Por ejemplo, Tarantino suele elegir lentes 40 y 50 milímetros. Después, Scorsese 25 y 32 milímetros. Hitchcock, que tiene una imagen súper potente también, elige 50 milímetros. Después Coppola 40 milímetros, Ridley Scott 75 milímetros. Fíjate cómo ellos tienen una preferencia muy clara sobre qué lente eligen a la hora de hacer su obra de arte. Una vez más te voy a recomendar que si querés afinar tu ojo como fotógrafo, mires mucha fotografía buena. Tenés que ser una persona que mira constantemente fotos. Esa es la única manera de afinar tu ojo. Por ejemplo, te podés preguntar qué quiso contar en esa foto y cómo el lente apoyó
esa idea que tenía. Ese es un buen ejercicio para hacer. También está bueno ver si usó dos tipos de lente. A lo mejor combinó un angular con un tele muy largo y hizo siempre esa misma combinación y por ahí le dio algo esa combinación. Pero en los lentes, en las elecciones de los lentes de los grandes fotógrafos, nunca es azarosa. Hay varias conclusiones entonces que podemos sacar sobre los lentes. Por ejemplo, la primera y fundamental es que no va a haber un lente que te resuelva todas las necesidades. Otra conclusión que podemos sacar es que un lente fijo, aunque sea económico, tiene una mejor calidad de imagen que un lente zoom. Pensá en lote. Encará tus fotos como un conjunto de imágenes y elegí la distancia focal. No lo dejes librado al azar. Si tu lente es un zoom y decidís encarar un proyecto, yo te recomiendo que elijas la distancia focal en tu zoom y la dejes fijada ahí. Movete vos en lugar de mover el zoom, acercate y alejate para conseguir los planos que querés, pero siempre con la misma distancia focal. La idea es que mantengas constante la misma experiencia visual entre la primera y última foto. Algunos lentes zoom tienen la posibilidad de fijar su posición y trabarlos ahí. Si tu lente no se puede fijar o trabar en una posición, en una distancia focal, te recomiendo que uses una cinta de papel, lo pegues, así no caes en el hábito de mover vos el zoom y te ves obligado a alejarte y acercarte como te decía antes. En fotografía, como en muchas otras disciplinas, se trata de negociación. Por ejemplo, si quiero una locación que me gusta, tiene un fondo espectacular que decidí emplear para mi foto y elijo un lente 50 milímetros, a lo mejor me doy cuenta de que el espacio no es suficiente y ahí voy a tener que negociar, a lo mejor reducir mi distancia focal para así poder hacer las fotos en ese lugar. Estamos negociando lente por locación. Y recordalo, un buen lente es una excelente inversión. Si te gustó este video te pido que le des like, lo compartas y me dejes algún comentario abajo sobre qué tema querés que desarrolle. Nos vemos en un siguiente video de fotografía. ¡Chao!